Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos en internet www.ecotvpanamá.com. Vamos agotando los temas, aunque podríamos quedarnos acá o hacer varios programas. Una de las, no me gustaría llamarle promesa de campaña, pero uno de los temas que abanderó Juan Carlos Varela fue el tema de la constituyente, que según lo último que dijo, antes de ganar las elecciones o antes de asumir, era un proceso que iniciaba al cumplirse un año de estar en el gobierno. Don Mario Galindo, ¿resuelve una constituyente los problemas que tiene un país como el nuestro, los complejos problemas que tiene un país como el nuestro? ¿O este es un tema que tenemos que vernos con más detenimiento desde su experiencia? Hay que distinguir. Los problemas socioeconómicos no se van a resolver con ninguna constituyente. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se reforma la Constitución y se incluye en la Constitución una norma que diga más o menos lo siguiente. Toda persona tiene el derecho sagrado de recibir agua potable de la mejor calidad a precios razonables y en cantidad suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Al día siguiente de aprobar esa norma, el problema del suministro de agua sigue idéntico. Y seguirá. No cambia en nada. ¿Por qué no cambia en nada? Porque mientras el Estado panameño no priorice el problema del suministro de agua y no le dedique la planificación y los recursos económicos que hacen falta para resolver ese problema, el tema no se resuelve. Y para hacer eso no se necesita una constituyente. Para hacer eso no hace falta ninguna constituyente. Y así le puedo poner 1000 ejemplos. El alto costo de la vida, el servicios de salud, el déficit de viviendas de interés popular, seguridad, transporte. La distribución del ingreso, que es pésima. Ninguno de esos problemas se resuelve con una constituyente. La constituyente sí sirve para resolver ciertos problemas de carácter institucional. Y yo creo, por ejemplo, que el problema principal que hay que atacar a través de una reforma constitucional es el fortalecimiento del órgano judicial. Y lo voy a justificar de la siguiente manera. Primero, el tema de la separación del órgano ejecutivo y el órgano legislativo, del cual tanto se habla, es un tema que no se puede resolver. No importa lo que digan las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque en la realidad de los hechos, los partidos políticos, cuando el partido político logra conquistar el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, el partido político actúa como un cordón umbilical y los dos órganos actúan de común acuerdo. Y además conviene que así sea. Un partido político serio se presenta ante la opinión pública con un plan de gobierno que se supone va a desarrollar durante el mandato constitucional. Claro. Bien. Entonces lo lógico, lo normal, lo deseable es que actúen de común acuerdo el órgano ejecutivo y el legislativo para llevar a feliz término ese plan de gobierno. O sea, que eso de separación de poderes en un escenario como ese es totalmente retórico. La separación de poderes se da cuando estamos en una coyuntura como esta. El Ejecutivo en manos de un partido, la mayoría parlamentaria en manos de otro partido o de otros partidos, como ocurre en los Estados Unidos hoy día. Así es. Obama, demócrata, el Congreso es republicano, y no se ponen de acuerdo respecto de nada. Sí. Ahí opera la separación de poderes. En los regímenes parlamentarios, como el de España y de Gran Bretaña, no hay ninguna separación. El órgano ejecutivo, o sea, el gabinete, es una comisión ejecutiva del Parlamento. Ahí no hay ninguna separación de poderes. Hay una amalgama total
entre ambos órganos. Pero en esos países hay democracia. ¿Por qué? Porque el órgano judicial es realmente independiente. Entonces, la reforma que yo creo que es fundamental en nuestro país es precisamente la de fortalecer el órgano judicial, empezando por la Corte Suprema de Justicia. Eso es indispensable. Esa reforma sí puede ser, y sí es importante, y sí requiere un cambio constitucional. Ahora bien, no sé si meterle primero a algún comentario sobre la forma de hacerlo o sobre el tipo de reformas que se requerirían. Hablemos primero del tipo de reformas. Usted habló hace un rato del blindaje y de esta investigación por parte del Pleno de la Corte a Diputados y por parte del Pleno de la Asamblea a magistrados. ¿Coinciden que esta es una de las cosas que debe cambiar? Es posible que sí. Pero lo más importante no es sino fortalecer el órgano, la independencia del órgano judicial. Desde criterios de designación de magistrados hacia abajo. Absolutamente. Mire, en el proyecto de constitución que preparó un grupo de juristas muy distinguidos, nombrados por Martinelli, que luego Martinelli echó a la papelera, ahí hay varias sugerencias importantes en cuanto al tema del escogimiento de los magistrados de la Corte. Y de lo que se trata es de tratar de separar lo más posible el nombramiento de los magistrados del órgano ejecutivo y del órgano legislativo. Ahí hay varias cosas que son muy aprovechables. Ahí se crearía una comisión nacional de evaluación y postulación que prepararía una lista de posibles magistrados. Entonces el órgano ejecutivo escoge dentro de esa lista a los magistrados y la Asamblea lo ratifica por 2/3 partes de los votos de la Asamblea. Ese es un sistema que habría que analizar. Claro. A mí no me acaba de convencer mucho la composición humana de la comisión esta, porque está demasiado recargada de organismos gremiales. Pero en cuanto a los pasos o a los filtros, podría ser un modelo. Muy interesante. Bueno, es que eso ayuda a que lleguen a la Corte Suprema las personas que deben llegar, ¿no? Efectivamente. Porque lo que hemos visto... Además, por ejemplo, el día que me tocó hablar en la Corte Suprema, yo desempolvé un planteamiento que hizo en el año 1922 Eusebio Morales. Wow. Dijo, entre otras, dijo varias cosas importantes. Dijo que la administración de justicia incierta o nula es el fenómeno que más daño le causa a una sociedad. Y a partir de esa observación sugirió varias cosas, que los magistrados debían ser nombrados de por vida. A perpetuidad. Que esa es una posibilidad, ¿no? Bueno, a perpetuidad no, de por vida, porque se van a morir. Bueno. No, yo creo que es un poco... Vitalicio, quise decir. Ya lo sé, yo sé. Esto tal vez no debe ser vitalicio, sino que deben retirarse a una cierta edad, que deben ser remunerados adecuadamente, incluso recibir una pensión cuando se jubilen, porque la idea sería que se dedicaran de verdad, a eso, con absoluta independencia, a eso. Sin preocupaciones económicas de ningún tipo. Mira, en Singapur, país del que tanto se habla porque no hay corrupción, los magistrados de la Corte Suprema ya reciben un salario equivalente al que reciben los ejecutivos de las empresas más grandes, precisamente para que se tenga una holgura económica, una tranquilidad y no estén expuestos a lo que ya sabemos. Bueno, ese plan de Morales, por supuesto, nadie nunca le ha hecho caso, pero valdría la pena volver a analizarlo, porque tiene mucho mérito. Con respecto a la forma constituyente, usted expresó en uno de los bloques anteriores de que uno de los problemas de la constituyente es que puedes tener una expectativa e incluso un documento de referencia, pero no tienes ninguna garantía como sociedad de cuál va a ser el resultado de ese proceso constituyente. Sí, hay varias cosas importantes, y entonces, Ricardo. Tal vez es menos riesgoso considerar otras formas. Bien, primero, la Constitución nuestra no es que no sea mejorable, por supuesto que se puede mejorar, no hay duda. Toda obra humana es perfectible y la nuestra, esta Constitución, se la puede mejorar. Pero
Se ha vendido la tesis de que es menester cambiar la Constitución porque la que tenemos es de corte militarista. Eso es totalmente falso. Eso se dice por todos Eso es lados. totalmente falso. Mire, yo invito a 5 juristas extranjeros, les entrego la Constitución y les digo, búsquenme el elemento militarista. No lo van a encontrar porque no existe. Eso desapareció totalmente en el año 83 con las reformas que se le introdujeron entonces a la Constitución. No tiene ningún corte militarista. Segundo, vender la constituyente como si fuera la panacea que va a resolver todos los problemas del país. Eso es un error. Es un error, es una falsedad, eso es mentira. Ya hemos dicho que los problemas socioeconómicos reales que enfrenta el país no requieren ninguna reforma constitucional. Hasta se podrían agravar por una paralización. Podrían agravarse en teoría. Pero entonces lo importante es escoger temas concretos que sí requieren una reforma. Y para mí, la reforma más importante, si queremos que en Panamá haya una democracia funcional, es fortalecer el órgano judicial y fortalecer también, de paso, los organismos de control, que son la Contraloría y el Ministerio Público. Eso para mí es fundamental. Y eso realmente la gente lo va a entender y lo va a aceptar. ¿Y eso no requiere una constituyente, Bueno, don Mario, bueno, necesariamente? para Eso eso podría no. ser por otro de los mecanismos Sí, previstos en la Constitución. efectivamente, así como es. ya se ha hecho. Como ya se ha hecho. Bueno, y podría tomarse como referencia o ideas del proyecto que ya redactaron Claro los que notables, sí, por supuesto. complementado. Ahora bien, cuando hay ejercicios que son de reforma constitucional específica y no a través de un proceso constituyente, lo que se hace es que se designa una comisión, ¿no? O un grupo que redacta un proyecto. No, pero en teoría, no. Bueno, en teoría se podría redactar el proyecto, sería útil redactarlo. Pero lo que hace falta es que la Asamblea, en una legislatura de esta Asamblea, apruebe el acto constitucional. La próxima legislatura de esta Asamblea lo puede hasta modificar y luego se somete esto a un referéndum. Es un sistema bastante más rápido y menos traumático que una constituyente. Y se le puede introducir mejoras importantes a la Constitución existente, que no es militarista. Y que no, y que no va a resolver ningún problema socioeconómico como los que hemos mencionado. No lo va a resolver. Bueno, me parece ya bastante claro. Vámonos con Carolina Brit y entérate. Iniciamos con las notas de Entérate. El director mexicano Alonso Cuarón fue elegido como el presidente de los jurados para el Festival de Cine en Venecia. El ganador del Oscar será el internacional de la edición número 72 del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará en septiembre. La decisión de encargar a Cuarón la presidencia del Jurado Internacional fue tomada por el Consejo Directivo de Bienal de Venecia, entidad que organiza el evento cinematográfico. Este jurado decidirá la atribución del León de Oro al mejor film y los demás premios oficiales del festival. Vamos a continuar con más información porque recientemente fue estrenado el tráiler de la película de Meryl Streep. La 3 veces ganadora del Oscar regresa a la gran pantalla con Ricky in the Flash, un film en el que interpreta una guitarrista que tras abandonarlo todo para perseguir el sueño de llegar a ser una estrella de rock and roll, años después regresa a casa para reconciliarse con su familia. En la cinta, Streep actúa junto a su hija, Mamie Gummer, quien interpreta a su hija en la ficción, y Kevin Kline, quien encarna al esposo de la protagonista. Vamos a pasar a más información porque el manga Ghost in Shell cumple ya 25 años. Para conmemorar el 25º aniversario de la publicación del manga original, Ghost in the Shell será estrenada en el mes de junio la última adaptación cinematográfica de la exitosa franquicia.
La nueva cinta de animación es la tercera versión del manga que será llevada a la gran pantalla y guardará continuidad con la serie animada. La celebración también cuenta con contenidos adicionales como ilustraciones y videos promocionales que son publicados en la página web oficial de la nueva película. Ghost in the Shell, esta adaptación también ha sido inspiración para algunas famosas películas como Matrix. Regresamos contigo, Ricardo. Muy interesante. Todavía nos queda un bloque con don Mario Galindo. Vamos a hablar un poco de las lecciones que nos deja todo lo ocurrido en el país en los últimos años. Ya regresamos. Eco 360.